los usuarios del servicio de energía. Esto que hay que tener en cuenta porque se estima que hay un número importante de personas que están en una categoría en la que inicialmente no deberían hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios de recategorizarse? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué gestión hay que seguir? ¿Cómo se debe emprender? ¿Lo tienen que hacer todo el mundo? ¿Lo tiene que hacer el dueño si usted alquila? Bueno, esas cuestiones las vamos a intentar aclarar con Alfredo Camponovo, quien es el vocero de EPEC y está en contacto con nuestro programa. Alfredo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Gracias por el contacto. Gracias a vos. Bueno, ¿en qué consiste inicialmente este proceso de recategorización al que ya ha habilitado EPEC a los usuarios para que comiencen el procedimiento? Bien, fundamentalmente, bueno, ustedes saben que la segmentación comenzó por allá por junio del 2022, cuando el Gobierno Nacional decidió implementar esta medida y que para los usuarios residenciales, es decir, para los hogares, casas de familia, viviendas, nuestros domicilios, hay tres categorías diferentes. El N1 o nivel 1, que es el sector de mayores ingresos, el N2, que es el de menores ingresos, y el N3, que es el de ingresos intermedios. ¿Qué observamos? Que dentro del padrón de usuarios de EPEC, en toda la provincia, hay alrededor de un 40%, es decir, casi 400.000 usuarios, que han quedado dentro de la categoría N1. Y esta categoría N1 ya no tiene ningún subsidio, por lo tanto paga tarifa plena. Y evidentemente ahí entendemos que por las condiciones que pone esta tarifa para quedar incluidos, puede haber muchos usuarios que estén mal categorizados. Es por esto que se lanzó este plan de recategorización para que los usuarios puedan quedar encuadrados en la categoría que corresponde y en definitiva terminen pagando una boleta lógica de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Porque hay dos motivos, dos cuestiones que son importantes y por las cuales es en este momento que se larga este plan de recategorización. Una es porque, por esto que decíamos, ¿no? 40%, casi 400.000 usuarios, que están dentro de esta categoría que tiene como piso de ingresos para el grupo familiar 2.700.000 pesos de bolsillo mensuales. Es decir, para todos los adultos mayores de 18 años que conviven bajo un mismo techo, sumar los ingresos que tengan, si esos ingresos superan los 2.700.000 pesos por mes, quedan dentro de la categoría N1. Pero no solamente en estas circunstancias, sino que aquellos que nunca hicieron el trámite, porque no pudieron, porque no saben cómo hacerlo, porque no tienen computadora, porque no tienen un celular con datos, aquellos que nunca lo hicieron quedaron automáticamente encuadrados dentro de este segmento de usuarios de altos ingresos, por más de que no tengan estos altos ingresos. Entonces, la idea es acercarse a los usuarios, poder asesorarlos para que puedan quedar y puedan hacer esta recategorización y queden dentro de la categoría que les corresponde, porque además digamos, el ítem que determina este nivel de ingresos son las canastas básicas. Para el nivel 1 son 3,5 canastas por mes, que es lo que fija estos 2.700.000 pesos, y la canasta básica ha aumentado en porcentaje mucho más de lo que ha aumentado el salario. Por lo tanto, entendemos que mucha gente que en algún momento puede haber sido N1, hoy ya puede entrar en otra categoría. Bien, otra cuestión que me preguntaba si esta categorización o recategorización tiene que ver con los consumos. ¿Es sola, pura y exclusivamente por los ingresos que se establece esta categorización o también esos ingresos están vinculados al consumo de la boleta? No, la categorización es por nivel de ingreso. Bien. Por eso tenemos tres categorías. La N1, que tiene como piso un ingreso para el grupo familiar, insisto en esto, sí, de 2.700.000 pesos netos de bolsillo mensuales. La categoría N2, que es la de menores ingresos, lo que establece es un ingreso para el grupo familiar que esté por debajo de una canasta básica, es decir, por debajo de los 773.000 pesos de bolsillo mensuales. Bien. Y la categoría nivel 3 o N3, que es la de ingresos intermedios, prevé un ingreso para todo el grupo familiar de más de 773.000 pesos, pero menos de 2.700.000. Estas son las tres categorías que tienen que ver con el ingreso. La única consideración respecto del consumo que hay que hacer es que en la categoría N3
el subsidio cubre 400 kilowatts de consumo mensuales. Bien. El usuario paga tarifa plena sobre el excedente. Es decir, Perfecto. si un usuario gasta 500 kilowatts, paga 400 con subsidio y 100 sin subsidio. ¿Bien? Bien. La categoría N2 tiene subsidio pleno, es decir, paga cualquier consumo con subsidio, y la N1 ya no tiene ningún subsidio. Jubilados y pensionados, ¿en qué situación están? ¿Como así también beneficiarios de planes sociales? Cuando los usuarios ingresan a la página para hacer el trámite, la página es www.argentina.gov, con B larga, gov.ar/subsidios. Allí tienen el formulario del famoso RACE, que es el de registro de acceso a los subsidios a la energía. En esa planilla, donde hay que consignar los datos personales, número de documento, es importante tener el documento a mano porque él pide el número de trámite que está en la cara principal del documento, ahí está el número de trámite. Pide datos laborales, cuál es nuestra condición laboral, si trabajamos como independientes o en relación de dependencia. También consulta a aquellos usuarios que cobren algún tipo de pensión o jubilación o algún plan social. Esto también lo consigna la planilla, más allá de después solicitar también el nivel de ingresos de cada uno de los adultos que están bajo el mismo techo. O sea que los jubilados también deben llenar este formulario completando y consignando estos datos. Bien. Alfredo, ¿cómo es la cuestión vinculada a quienes alquilan? Hay mucha gente que no es propietaria, alquila habitualmente, y esto es que se puede dar es que no hay una transferencia de la titularidad del servicio a quien está alquilando. ¿Tiene que hacerlo el dueño del departamento, casa, local que sea, o lo puede hacer quien está alquilando? No, el trámite lo debe hacer el ocupante. Bien. O sea, no hay problema si el servicio está... Yo alquilo una vivienda, sí, pero el servicio de energía está a nombre del dueño, no a nombre mío, sino a nombre del dueño. A ver, lo más conveniente siempre es hacer el cambio de titularidad para que el usuario pueda hacer todas las gestiones siendo el titular del servicio. Pero supongamos que esto no pasa. Sí. Supongamos que yo alquilo una vivienda y dejo el servicio de luz, el servicio de energía, lo dejo a nombre del dueño de la vivienda. No hay ningún problema porque el trámite lo hace el ocupante. Bien. Es decir, cuando inicia el formulario pone su nombre, su DNI. Lo que sí va a tener que consignar en el formulario es el número de contrato y el número de medidor, que son dos datos que pide el formulario RACE, que van a ser sí de un servicio que no está a su nombre, pero no hay ningún problema. Bien. El beneficio se lo pueden dar igual si es que corresponde, es decir, igual puede tener acceso a un subsidio por más de que no sea el dueño del inmueble o el titular del servicio. Perfecto. Lo último, Alfredo, ¿hasta cuándo hay tiempo puntualmente de realizarlo? Y la otra pregunta es, ¿sola, pura y exclusivamente es a través de la página web que recién nombrabas? Pregunto teniendo en cuenta que quizás haya mucha gente que no tiene forma, no lo sabe hacer, lo quiere buscar y no tiene quien lo ayude. ¿Se puede hacer en la oficina, en alguna oficina puntual, en la de PEC, hay algún lugar, o solamente es a través de la página web? No, efectivamente, debido a que hemos observado esta cantidad de usuarios que pueden estar mal categorizados, sí, y teniendo en cuenta esto que bien vos decías, que por allí hay gente que no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a un teléfono con datos, porque también se puede hacer por el celular el formulario, ¿no? Pueden acercarse a los centros de atención al cliente, centros de atención comercial de EPEC, y allí vamos a tener personal que los va a asesorar y los va a ayudar a que llenen el formulario, ¿bien? O sea que tranquilamente lo pueden hacer, pueden acercarse a nuestros centros de atención, se pueden acercar a las oficinas de ERCEP, del Ente Regulador de Servicios Públicos, que también tiene dispuesto personal para que puedan ayudarlos, asesorarlos y que en definitiva puedan hacer el trámite. Porque la idea de este plan es estar cerca del usuario y poder ayudarlos para que no paguen de más. Es decir, para que ustedes se den una idea, el consumo promedio de un usuario de EPEC es 200 kilowatts por mes. ¿Bien? Sí. O sea, la mayoría de los usuarios de EPEC, si sumamos todo el consumo de la provincia y lo dividimos por la cantidad de usuarios, el consumo promedio da 200 kilowatts por mes. ¿Bien? Esos 200 kilowatts, si yo soy N1, pago 30.000 pesos por mes. Bien. Pero si yo soy N3, por ese mismo consumo,
voy a pagar 13.000 pesos. Claro, es decir, prácticamente un tercio de lo que paga un N1. Por eso es tan importante que todos los usuarios hagan el trámite. Los que no lo hicieron nunca, que lo hagan por primera vez. Bien. Pero los que ya lo hicieron, los que ya en algún momento cargaron su planilla y quedaron como N1 o como N3, si consideran que su condición ha cambiado, que sus ingresos no son los mismos, por la cuestión que sea, deben ingresar a la misma página, argentina.gov.ar/subsidios, y en lugar de presionar el botón verde que figura allí, que es para llenar por primera vez la solicitud, al lado hay un botón azul que dice modificar o eliminar mi solicitud. ¿Por qué les digo esto? Porque la recategorización no es automática. O sea, no es que el sistema, si mis ingresos bajaron, automáticamente me cambia a una categoría con subsidio. Esto no pasa. Por lo tanto, es importante que todos los usuarios revisen su categoría. Si son N2, no tienen nada que hacer. Pero si son N3 o N1 y consideran que sus condiciones pueden haber cambiado, tienen que ingresar y volver a llenar los datos para que la Secretaría de Energía de la Nación los reciba y los recategorice. Bien. Hasta el 20 de mayo, ¿hay tiempo? No hay fecha cierre para la inscripción, no hay una fecha límite, la Nación no ha puesto fecha límite. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que lo conveniente es hacerlo cuanto antes? Porque la Secretaría de Energía de la Nación, a mediados de mes, entre el 15 y el 20 de cada mes, envía los padrones a las distribuidoras con la categorización de cada usuario. Entonces nos dice, tal usuario es N1, este otro es N2, este es N3. Entonces, cuanto antes lo hagamos, las distribuidoras reciben esos padrones ahora a mediados del mes de mayo y ya recategorizan al usuario para que empiece a pagar de acuerdo a la nueva categoría, de acuerdo al trámite de recategorización que hizo. Perfecto. Entonces es importante hacerlo cuanto antes se pueda. Perfecto, sumamente claro. Alfredo, gracias por tus minutos, muy amable. Al contrario, gracias a usted y a disposición. Gracias. Alfredo Camponovo, vocero de PEC. Absolutamente clarito, ¿eh? No hay demasiada complicación en esto, se lo explicábamos esta mañana, lo reiteramos ahora, porque